Bendiciones, hermanos, sean bienvenidos a su escuela bíblica Logos. Es un placer inmenso para mí poder compartir nuevamente la palabra de Dios con ustedes, que podamos estudiar juntos la palabra del Señor. Tenía algunos días que no grababa video ni lo subía, y era porque tenía algunos asuntitos que resolver, algunos asuntitos pendientes, pero ya estamos aquí por la gracia y el favor del Señor. Entonces vamos a seguir con nuestro estudio profundo de Génesis capítulo 2. Vamos ya por el capítulo 2 y vamos a abordar algunos capítulos más cuando terminemos sobre el Génesis, que son bastante interesantes para que usted pueda aprender más acerca de la palabra de Dios, pueda profundizar más por usted mismo la palabra de Dios partiendo de estos estudios. Yo sé que el Espíritu Santo le va a traer luz, le va a dar entendimiento, que la palabra de Dios dice que Dios ha escondido estas cosas de los sabios y nos la ha dado a nosotros, a sus hijitos, a la iglesia, para que nosotros podamos comprender su santa y perfecta voluntad. Siempre en la voluntad del Señor, que conozcamos su palabra. Nosotros tenemos el privilegio, los creyentes, de conocer su palabra. Los que no son creyentes no tienen ese privilegio, porque no han conocido a Dios, no tienen el Espíritu Santo y por ende no tienen acceso a la revelación y el conocimiento de la palabra de Dios. Pero por su gracia y su misericordia, nosotros los creyentes, los que creemos, los que hemos sido salvos por la gracia en Cristo Jesús, sí lo tenemos, y tenemos que aprovechar eso y no ser ignorantes en la palabra, sino entendidos en ella. La Biblia dice: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Por eso es sumamente importante que usted se dedique a estudiar la palabra de Dios y a conocerla día a día, leerla y estudiarla. Amén. Bueno, vamos a entrar de una vez en materia y vamos a comenzar a leer el capítulo 2 de Génesis, donde vamos a estar hablando de los orígenes de la creación, y vamos a ver también cómo fue creado el hombre. Yo les decía en videos anteriores que Génesis capítulo 1 presenta la creación desde una perspectiva general. Por eso usted no encuentra detalles que encuentra en el capítulo 2. Génesis capítulo 2 presenta la creación desde un punto de vista particular. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1 usted va a ver que Dios dice en el capítulo 1 verso 26: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Sin embargo, no dice cómo fue creado ni de dónde fue creado. Sin embargo, en el capítulo 2 ya presenta esos detalles. Presenta que fue creado del polvo de la tierra y que Dios sopló sobre su nariz aliento de vida. Eso no lo dice en el capítulo 1. Tampoco el capítulo 1 menciona cómo fue creada la mujer. Simplemente dice que fueron creados varón y hembra en el capítulo 1, verso 26-27. Dice que Dios los creó varón y hembra, pero no dice tampoco cómo fue que la mujer fue creada. Ahora, en el capítulo 2 sí aparece de dónde fue tomada la mujer para ser creada. La Biblia dice que fue tomada una costilla de Adán mientras Dios había hecho caer a este en sueño, y habiendo tomado esa costilla, de ahí formó a Eva, la cual fue su esposa, la cual él presentó a Adán y llegó a ser su esposa. Sin embargo, en el capítulo 1 no vemos eso, solamente lo vemos en el capítulo 2. Y hay muchos otros detalles interesantes que vamos a ver en el capítulo 2 que no están en el capítulo 1. Por eso digo que la creación en el capítulo 1 es presentada desde un punto de vista general y omite muchos detalles, pero en el capítulo 2 esos detalles son revelados para que usted lo entienda y lo comprenda. Bien, Génesis capítulo 2 verso 1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Aquí vamos a hablar algo muy interesante, pero bastante interesante, ¿verdad? Y acabó Dios, verso 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Punto y coma. Ese punto y coma encierra una idea bastante importante dentro de las escrituras. Cuando usted ve en las escrituras un punto y una coma, significa que esta es la separación de una idea que es diferente a la idea que sigue. Por ejemplo, dice: y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, punto y coma. Eso es una idea. Entonces esa idea está siendo separada de otra que viene más adelante, que es diferente a la anterior, que no tiene que ver, que son dos cosas diferentes.
Por eso dice, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y dice el verso 3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Volvemos y leemos para que usted me pueda entender lo que yo le voy a explicar a continuación. Dice el capítulo 2, verso 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí ocurre algo interesante, algo bastante curioso, pero antes de yo explicarlo, voy a ir a Éxodo capítulo 20, versículo 11, para que usted pueda entender lo que yo le voy a explicar a continuación y no se me confunda. Nos vamos a Éxodo capítulo 20, buscamos Éxodo 20, versículo 11. Ok. Éxodo capítulo 20, versículo 11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bien, la Biblia acaba de explicarnos que Dios hizo en el séptimo día los cielos. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 20, 11, que en 6 días, vuelvo y repito, Éxodo capítulo 20, versículo 11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vemos aquí que la Biblia dice que Dios hizo los cielos y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay en 6 días, y que el día séptimo lo bendijo, lo consagró y lo apartó, porque en ese día Dios había reposado de toda la obra que hizo. O sea, Dios concluyó la tierra en 6 días y el día séptimo no hizo nada, no trabajó, cesó la obra que había hecho y por ende por eso lo bendijo y lo santificó. Sin embargo, aquí en Génesis capítulo 2 dice algo distinto. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. O sea, dice la Biblia aquí en esta parte que la tierra fue hecha en 7 días. Pero luego el texto que sigue más adelante dice, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y es que hay algo interesante aquí que debemos notar. En los videos anteriores yo le estaba diciendo que la tierra originalmente, al principio, antes de la creación de Adán y Eva, fue hecha por el Señor, obviamente. Y durante ese tiempo primero fueron creados los cielos y la tierra. Primero fueron creados los cielos, es decir, la morada celestial donde habita Dios y donde moran los seres celestiales, todo el ejército de Jehová, los ángeles, querubines, serafines, las huestes celestiales, donde están actualmente los espíritus de los redimidos y todas las personas que han sido salvas, evidentemente. Todos ellos moran allí en los cielos, delante de la presencia del Señor. Sin embargo, en el verso 1 del capítulo 2 dice, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y dice el verso 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Aquí la palabra acabar es cesar una obra, terminar una obra. Lo que indica que en el día séptimo Dios acabó de crear la tierra, los cielos y la tierra que originalmente había hecho. O sea, en 7 días Dios hizo los cielos y la tierra.
porque la Biblia dice en Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, primero fueron creados los cielos, y como le explicaba anteriormente, en Job vemos que los ángeles, después de haber sido creados, se gozaban y se alegraban al ver a Dios creando la tierra. Ya eso lo habíamos visto en el libro de Job. Pueden ver los videos anteriores para que me entiendan de lo que les estoy hablando. Los ángeles se regocijaban cuando veían a Dios crear la tierra, o sea, desde cero. Entonces Dios hizo los cielos y la tierra originalmente en 7 días. Ahora bien, ¿por qué dice la Biblia entonces en el verso siguiente? Y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Note que aquí se repite 2 veces la obra que hizo. El verso 2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿Ok? El verso siguiente dice, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Aquí la palabra acabar y reposar son 2 palabras diferentes en el idioma hebreo. Mientras que acabó significa concluir una obra, concluir algo en ese momento. Reposar significa cesar, no hacer absolutamente nada. O sea, en el verso 2 tenemos que dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. O sea, quiere decir que en el día séptimo fue que Dios terminó de hacer los cielos y también la tierra, lo que originalmente creó. Sin embargo, en el verso 2 aparece, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. O sea, en el día séptimo Él no hizo absolutamente nada. Y es porque cuando hablamos de ese segundo texto, estamos hablando de cuando Dios recrea la tierra. Cuando Dios recrea la tierra que estaba desordenada y vacía, Dios no tuvo que crear los cielos porque ya estaban hechos. Y no fueron los cielos los que fueron alterados por la caída de Lucifer. Lo que fue alterado fue la tierra. A la caída de Lucifer, la tierra quedó envuelta bajo un juicio de Dios y por ende fue destruida porque Lucifer se rebeló contra Dios y los moradores de la tierra se rebelaron contra Dios, y una gran parte de los ángeles también que estaban al servicio de Lucifer y otros que él había conquistado, engañándolo a través de mentiras, también se habían rebelado contra Dios. Entonces, todos esos seres, todo ese ejército, evidentemente fueron lanzados a la tierra, y los que moraban en la tierra que se habían rebelado contra el Creador a raíz del engaño y la mentira de Satanás, evidentemente fueron destruidos, fueron evidentemente enjuiciados, y ellos fueron juntamente con Lucifer juzgados por Dios, y por eso la tierra quedó asolada y vacía. La tierra quedó totalmente devastada, quedó asolada y quedó cubierta de agua. Una inundación Dios permitió para que la tierra quedara cubierta de agua. Y también evidentemente, según lo que leímos en el Salmo 18, Dios hizo llover carbones ardientes sobre la tierra. O sea, posibles meteoritos o posibles cometas impactaron la tierra, lo que posiblemente produjo grandes tsunamis, grandes terremotos, y eso produjo y conllevó a una terrible y grande inundación que dejó la tierra totalmente devastada. Recuerde que Dios es amor, pero Dios, por su santidad, tiene que emitir juicio cuando hay pecado de por medio y los seres que habitan en dicho lugar no se quieren arrepentir. Ejemplo de ello es Sodoma y Gomorra. La maldad de Sodoma y Gomorra había llegado a un límite tal que ni siquiera Abraham, cuando intercedió por Sodoma y Gomorra, Dios le escuchó para no destruirla. Dios ya tenía determinado destruir Sodoma y Gomorra porque ellos se habían rebelado de tal forma que habían colmado la paciencia y la gracia y la misericordia del Señor. O sea, Dios tiene un límite. Dios es muy misericordioso, y su gracia y su amor y su misericordia, dice la Biblia, que son más altas que los cielos. Pero Dios tiene un límite. Dios tiene un límite, y hay senderos que cuando lamentablemente los seres creados por Dios traspasan, lamentablemente ya no hay retorno, ya no hay para atrás. O sea, esta gente de Sodoma y Gomorra estaban tan depravados, a una forma tal, a una manera tal, que lamentablemente la única solución que Dios vio fue destruir esa nación. Vemos otro caso, por ejemplo, el caso de los tiempos de Noé, donde solamente se salvó Noé y su familia, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Pero toda la raza humana
de ese entonces y los seres que habitaban en ese entonces fueron destruidos por el diluvio. Esa fue la segunda inundación que hubo sobre la tierra, pero en los tiempos modernos. La primera fue en los tiempos antes de la creación de Adán y Eva, que es la que yo le estoy mencionando. Ahora la segunda fue en los tiempos actuales, es decir, en esta creación, en esta era, ya después de la creación de Adán y Eva, y fue producto de la maldad. Dice la Biblia que la violencia era tal y la maldad era tal que ya Dios se había lamentado en su corazón de haber creado al hombre. Y eso lo llevó a una destrucción masiva, o sea, eso llevó a la tierra a una extinción masiva, salvo a Noé y su familia que no perecieron, porque Dios halló gracia, dice la Biblia, porque Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. O sea, repito de nuevo, Noé halló gracia delante de los ojos del Señor y por él su familia se salvó. Sin embargo, si usted estudia la Biblia más detenidamente, se va a dar cuenta que Noé tenía hermanas y hermanos. Porque dice la Biblia que después que el papá de Noé tuvo hijos e hijas. Por ejemplo, se lo voy a buscar para que vea que no le estoy mintiendo. Por ejemplo, vamos a ver en Génesis capítulo 5, donde habla acerca de Noé. Ok, Génesis capítulo 5, verso 28 dice: vivió Lamec, el padre de Noé se llamaba Lamec. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Oigan bien. Y llamó su nombre Noé. Noé significa descanso. Significa descanso, Noé. Viene del hebreo nuaj, que significa descansar, reposar. Entonces llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras. Por eso le pusieron Noé, porque el Padre dijo: este nos aliviará o nos dará descanso de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. O sea, en pocas palabras, él quiso dejar dicho con esto: con este joven, con este niño, Dios va a comenzar algo nuevo. O sea, Dios va a traer reposo y descanso a la tierra, la cual había sido maldecida por Jehová por causa del pecado de Adán. Y dice el padre de Lamec que por Noé o a través de Noé Dios iba a traer descanso a la humanidad. O sea, este niño nació desde que nació, desde el vientre de su madre nació, evidentemente con un propósito poderoso delante de los ojos del Señor. Y Lamec, su padre, vio en él el comienzo de una nueva era, el comienzo de todas las cosas a través de él. Posiblemente Dios le había revelado a Lamec que a través de ese niño que iba a tener, que se iba a llamar Noé, de que él iba a comenzar algo nuevo en la humanidad, porque la maldad era tal, la violencia era tal, los abusos y la injusticia era tal, que dice la Biblia que Dios se arrepintió en su corazón de haber creado al hombre, porque sus pensamientos eran de continuo al mal. O sea, en aquel entonces los pensamientos del hombre no eran buenos para nada. O sea, el hombre estaba tan depravado, pero tan depravado, que Dios determinó, dice la Biblia, que le dolió en el corazón haber creado al hombre. Para que la Biblia utilice esa expresión, que a Dios le dolió crear al hombre, que le pesó en su corazón, es porque la cosa tiene que ser grande. Es porque la cosa tiene que ser algo insólito, algo inimaginable. De tal forma que él se vio obligado en destruir la tierra con un diluvio que permitió que lloviera 40 días y 40 noches y que brotara agua del fondo de la tierra y que abriera las cataratas de los cielos, o sea, las aguas de arriba, y que cayeran sobre la tierra e inundara toda la tierra. Fue una destrucción masiva que fue desastrosa, y fue evidentemente por la maldad. Para que Dios hubiese hecho eso, era porque la cosa era grande, porque la cosa se había ya pasado de la raya, había llegado lejos. Entonces yo lo que le quiero dar a usted a entender, que los juicios que Dios hace es porque la maldad ha llegado a su colmo. No es porque Dios es un Dios caprichoso, no es que Dios es un ogro, no es que Dios se divierte en destruir gente ni en matar gente, no. Dice la Biblia que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todo proceda al arrepentimiento. También dice la Biblia que Dios no quiere la maldad del impío, sino que se convierta de sus malos caminos y se vuelva a Él.
pero es voluntario. O sea, Dios no te obliga ni obliga a nadie a buscarle. Dios no le obliga a nadie a que le sirva. Dios no forza a nadie. El servicio de Dios tiene que ser algo voluntario, tiene que ser algo que venga de ti. Dios te da el chance, Dios te llama a sus caminos, Dios te elige, pero ya depende de ti y de mí de que le sirvamos. Dios no nos obliga a nosotros a que le sirvamos. Él no quiere robot, Él quiere gente que le amen y que le sirvan. Por eso cayó Satanás. Satanás no era un robot, o mejor dicho, Lucifer, su nombre antes de la caída, o Heilel, como le estuve enseñando anteriormente. Heilel es el nombre hebreo de Lucifer. Lucifer es el nombre en latín. Tanto Heilel como Lucifer significan lo mismo, lo único que uno es hebreo, Heilel es hebreo, y Lucifer es latín. Cuando se traduce la Biblia del hebreo al latín, los nombres varían. Pero este ángel creado por Dios, evidentemente fue creado con voluntad propia, y él decidió su propio destino. Dios no lo obligó a eso. Él cayó porque él quiso, porque él decidió rebelarse contra Dios y decidió hacer todo lo que hizo. Ya de eso hablamos anteriormente. Pero se lo traigo a colación para que entiendan de que no es la voluntad de no es la voluntad de Dios de que sus criaturas se rebelen contra él, sino que son decisiones propias que toma la criatura o las criaturas, y evidentemente eso desata una consecuencia, porque cada acción tiene una consecuencia. No es posible que usted haga algo y no quede la consecuencia. O sea, la consecuencia viene a raíz de una conducta, y toda conducta tiene su paga. Entonces, miren lo que dice la palabra de Dios. Verso 29, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos ha librado de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamed, verso 30, después que engendró a Noé 595 años, y engendró hijos e hijas. O sea, después que Noé nació, Lamec, dice la Biblia, vivió 595 años, y durante ese tiempo tuvo hijos e hijas. Quiere decir que cuando Noé ya era adulto, que comenzó a edificar el arca por dirección de Dios, ya esos hermanos de Noé, esos hijos e hijas de Lamec, que eran hermanos y hermanas de Noé, ya estaban adultos. Ya estaban adultos, obviamente. Porque después que Noé fue engendrado, Lamec duró 595 años, pero en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, él tuvo varios hijos y varias hijas entre los 595 años que duró después de haber engendrado a Noé. O sea, los días de Noé fueron más de 595 años. Lo que me refiero es que después que él tuvo a Noé, él duró 595 años después de eso, y entre ese lapso de tiempo tuvo hijos e hijas. La Biblia no especifica cuál fue el número, pero debieron de haber sido muchos, porque dice hijos e hijas. O sea, la Biblia te da a entender que con eso fue una gran cantidad. Y acuérdense que en aquel tiempo, como la gente vivía mucho tiempo de vida, eran muy prolíferas a tener muchos hijos y eran muy fértiles, y no existían esos problemas de esterilidad que existen hoy en día. Estamos hablando de las primeras personas, de los primeros padres, de los primeros patriarcas, y de gente que fueron los que comenzaron la humanidad. Y uno de los propósitos que Dios le había fijado era que llenaran la tierra, y ellos se lo estaban cogiendo muy en serio. Entonces vemos que Noé tuvo hermanas y hermanos, sin embargo ninguno de ellos fueron salvos. Ninguno de ellos entró en el arca. La Biblia claramente expresa de que solamente en el arca entró Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Can y Jafet, y las esposas de cada uno de estos muchachos, que no dice el nombre de cada una de ellas, pero la Biblia sí especifica que ellos tenían esposas cada uno, y en total fueron 8 personas que entraron en el arca con los animales que Dios había permitido entrar en el arca. O sea, eso está claro en la Biblia. Y dice más adelante el verso 31, y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. O sea, él duró 777 años de vida, Lamec, y luego murió. Y cuando Noé tenía, verso 32 dice, y cuando Noé tenía 500 años, engendró a sus 3 hijos, Sem, Can y Jafet. O sea, Noé tuvo trillizos con su esposa,
Porque Sem, Cam y Jafet, según la palabra aquí, nacieron el mismo día. O sea, él tuvo trillizos. Estos niños eran trillizos. Nacieron del mismo parto. Porque dice la Biblia, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. No especifica que hubo un primer parto y luego otro y luego otro. Y esto era plan y propósito de Dios por el hecho de que ellos tenían que tener la misma edad, los tres, porque evidentemente eran los que iban a ayudar a Noé con el asunto de construir el arca. No podía Noé darse el lujo de tener un hijo de 20 años, otro de 10 y otro de 5. Porque entonces, además también, tomando en cuenta eso, después del diluvio, ellos eran los que iban a llenar la tierra. Tenga eso pendiente también, porque Noé ya era un hombre ya de una edad ya considerable y su esposa también, a pesar de que vivía mucho tiempo la gente en aquel entonces. Sin embargo, Dios permitió solamente que Noé tuviera estos tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Por lo tanto, Dios permitió que la mujer de Noé tuviera un parto de trillizo para que estos crecieran al mismo tiempo y tuvieran la misma edad, que cuando fueran jóvenes los tres, cuando fueran adultos los tres, y que así cada uno de ellos tomara una esposa y luego entonces se unieran cada uno de ellos a sus esposas y comenzaran a poblar la tierra con nuevos seres humanos después del diluvio. Por eso Dios lo permitió así. Eso es muy importante que lo sepa. La esposa de Noé tuvo trillizos y este parto fue de trillizos. O sea, fue un único parto. Y en ese parto nacieron estos tres muchachos, Sem, Cam y Jafet. Entonces, vamos a ver en otros videos más adelante. Yo les voy a estar explicando qué dice la Biblia acerca de cómo era la vida en los tiempos de Noé, por qué vino el diluvio. Yo expliqué algo aquí, pero vamos a profundizar más. Cuáles fueron los acontecimientos que desencadenaron el diluvio universal. Dice la Biblia que había gigantes en aquellos tiempos. Vamos a explicar cuáles eran esos gigantes y qué hacían esos gigantes y de dónde venían esos gigantes. Que eso es bíblico también. Y vamos a demostrar qué fue lo que pasó allí. ¿Qué fue lo que aconteció? Que Dios destruyó la tierra por medio de un diluvio. ¿Y por qué a Noé? A Noé no se lo llevó en claro con el diluvio, sino porque a Noé lo preservó y preservó a su familia. Vamos a ver por qué. Pero, ya continuando con el tema, las hermanas y los hermanos de Noé no entraron en el arca. Entonces, ¿por qué? Es la pregunta. ¿Por qué si estos hombres y mujeres, ya adultos, hermanos de Noé, eran hijos de Lamec, de un mismo padre, y eran hermanos de Noé, ¿por qué ellos no entran? ¿Por qué ellos no entran y los que entran son solamente la esposa de Noé, los hijos de Noé y las esposas de los hijos de Noé y los animales al arca? ¿Por qué entonces estas personas familiares de Noé perecen? Y no podemos decir que estaban muertos porque no lo dice la Biblia. Y estamos claros de que todavía cuando Noé tiene a sus hijos a los 500 años, todavía esta gente están obviamente vivas. No les voy a decir que todos estuvieran vivos, porque posiblemente quizá hubieron algunos muertos por quizás diferentes causas, pero no es verdad que todos van a estar muertos al momento del diluvio. Porque acuérdense que después que Noé nace, en un tiempo después, el padre de Noé, Lamec, vuelve a tener hijos con su esposa y dice la Biblia que engendra hijos e hijas. En aquel tiempo un parto duraba 9 meses, igual que ahora. Eso no ha variado. O sea, antes las mujeres duraban 9 meses con un niño en el vientre y eso también sigue igual. Eso no ha variado. Hoy en día también las mujeres duran 9 meses de embarazo. O sea que para engendrar todos esos hijos tuvieron que esperar 9 meses y cada cierto tiempo, ¿verdad?, juntarse y tener sus hijos. Pero tuvieron muchos hijos, Lamec y su esposa. Sin embargo, ellos perecieron en el diluvio. ¿Por qué? Porque también se habían corrompido, se habían depravado, junto con la otra humana, con los otros seres humanos.
Vuelvo y repito, los hijos e hijas de Lamec, los hermanos de Noé, se habían corrompido juntamente con aquella generación de la cual estoy hablando, y por ende, al corromperse, ellos también perecieron en el diluvio, y por eso vino el juicio sobre la tierra, por causa de la depravación y la corrupción moral que había y sexual en aquella época. Entonces, por eso lamentablemente vino destrucción sobre la tierra. Entonces, lo que le quiero dejar dicho con todo esto es que los juicios de Dios tienen una causa. De la única manera que Dios evita un juicio, ya sea que lo piense y lo tenga determinado en su corazón, o ya sea que Él lo anuncie, es si Él ve arrepentimiento en la persona, o en este caso en la nación. Vemos por ejemplo el caso de Nínive, que iba a ser destruida. Sin embargo, Dios envió al profeta Jonás. Usted conoce la historia del profeta Jonás, que fue desobediente, se fue a Tarsis, la dirección contraria a Tarsis, para no obedecer el mandato del Señor, pero terminó yendo a Nínive por voluntad divina, por designio divino, y le predicó a Nínive, y los ninivitas se arrepintieron, y la ciudad no fue destruida. La ciudad fue perdonada, porque cuando Dios ve arrepentimiento, cuando Dios ve humillación, dice la Biblia, que Él, un corazón contrito y humillado, no lo desprecia. Por eso es importante conocer a Dios a través de su palabra, porque ya usted sabe que si usted comete una falta, si usted ha pecado, si usted ha desobedecido a Dios o su palabra, usted sabe que si usted se arrepiente y de corazón le dice: Señor, perdóname, ayúdame, usted sabe que el Señor le va a perdonar, porque Dios se mueve a misericordia. Dice la Biblia que cuando uno se humilla, eso compunge el corazón de Dios, eso conmueve el corazón de Dios, eso hace que el corazón de Dios se sienta dolido, porque Él es muy sensible. Inmediatamente Él le perdona, porque Él es un Dios de amor y de gracia y de misericordia. Lo que Dios detesta es el orgullo, la dureza de corazón, la durez de cerviz. Que la persona siga haciendo lo malo, y que no tenga una gota de arrepentimiento, y vea su pecado como algo normal o como algo bueno. Ahí que viene la ira de Dios. Pero si hay arrepentimiento de por medio, Dios se duele del castigo, dice la Biblia. Entonces, cuando hay un juicio, es porque hay pecado y no hay arrepentimiento. Satanás no se quiso arrepentir, él persistió, y por eso vino un juicio sobre él y sobre los habitantes de la tierra, que también se habían rebelado con él de aquel entonces. Lo mismo que sobre los moradores que vivieron durante el tiempo de Noé, que no se arrepintieron, a pesar de que la Biblia dice que Noé fue pregonero de justicia. Aparentemente Noé les había comunicado que venía un diluvio y que debían